El tren crujió y se balanceó mientras buscaba mi asiento. La tenue iluminación del carruaje me hizo sentir como si estuviera en un túnel sin fin, y una extraña sensación de inquietud comenzó a asentarse en mi estómago. Había decidido hacer este viaje en el último minuto, una oportunidad para escapar de la rutina y enfrentar los fantasmas que rondaban mi mente. Pero a medida que el tren se alejaba, la sensación de que algo andaba mal no hacía más que crecer. Miré alrededor. El carruaje estaba casi vacío excepto por otras 4 personas que parecían tan fuera de lugar como yo. Un hombre de aspecto robusto, con facciones marcadas por la vida, estaba sentado cerca de la ventana. Observó el paisaje que se alejaba, como si estuviera en un estado de trance. Una mujer de pelo rizado, de mirada distante, dibujaba algo en un cuaderno. Un hombre mayor con gorra de mecánico examinaba las marchas expuestas en el techo del coche, mientras un joven de traje oscuro, con aspecto de investigador, hojeaba un cuaderno. Me senté en un rincón, tratando de perderme en mis pensamientos. Una fuerte lluvia comenzó a golpear las ventanas, haciendo un ruido incesante que se mezclaba con el sonido del tren. El cielo estaba oscuro, casi tan oscuro como el sentimiento que me acompañaba. Una inquietud inexplicable se apoderó de mí y no podía deshacerme de la idea de que algo, en algún lugar, estaba a punto de suceder. «Oye, ¿estás bien?». La voz del hombre cerca de la ventana me sacó de mi ensueño. Me miró con una expresión de genuina preocupación. «Sí, solo, pensando», respondí, tratando de desviar mi atención de la inquietud que me consumía. Es difícil no hacerlo cuando estamos así, en medio de una tormenta. «Soy Mac», dijo, extendiendo su mano. «Sarah», dije, estrechándole la mano. Había algo reconfortante en su agarre, como si entendiera las ansiedades que ella llevaba. «¿Sientes que algo anda mal también?», preguntó, mirando de nuevo por la ventana. «Mira este». Señaló una figura sombría que parecía moverse a lo largo de las vías del tren, desapareciendo rápidamente en la oscuridad. «No vi nada», dije, tratando de mantener una expresión neutral. «Tal vez sea solo la tormenta». «No, lo digo en serio». «Había algo allí», insistió, con la voz espesa con una mezcla de frustración y preocupación. Los demás pasajeros parecieron no prestar atención. La mujer que dibujaba levantó la cabeza, pero luego miró hacia otro lado, como si estuviera inmersa en su propio mundo. El mecánico continuó examinando su equipo y el investigador parecía concentrado en sus notas. «¿También crees que hay algo extraño en este tren?», Mike preguntó, mirando a los demás. «No lo sé», respondí, vacilante. «Es solo un tren, ¿verdad? Tal vez sea la tormenta la que nos está dejando así. O tal vez sea algo más», murmuró, casi para sí mismo. En ese momento, la mujer del cuaderno se volvió hacia nosotros. «Perdón por entrometerme, pero soy Lena. Y si sientes algo extraño, no estás solo. Yo también tengo ese sentimiento». Tenía una voz suave, pero había un peso en sus palabras que me hizo prestar atención. «¿Viste también la figura?», preguntó Mac, con un rayo de esperanza en sus ojos. «No vi nada, pero siento que todos estamos conectados de alguna manera. Es como si esta tormenta estuviera sacando algo a la superficie», dijo Lena, mirándonos a cada uno de nosotros, como si intentara unir nuestros miedos. «¿En línea? ¿Qué quieres decir?». Tom el mecánico finalmente se unió a la conversación, su voz profunda rompió la creciente tensión. «No lo sé. Puede que sea solo un presentimiento, pero parece que todos tenemos algo en nuestro pasado que nos conecta. Algo que está a punto de salir a la superficie», explicó Lena, con su mirada intensa y observadora. «Eso es simplemente paranoia», respondió Tom, sacudiendo la cabeza. «Todos estamos tratando de encontrar algo que nos distraiga de la tormenta». «Tal vez», dije, tratando de ser práctico. «Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si realmente estamos en peligro?». Antes de continuar, nos gustaría pedirte un favor. Si estás disfrutando de este video y quieres ver más contenido como este, no olvides hacer clic en el botón de suscripción y activar la campana. De esta manera no te perderás ninguna actualización nuestra. Su apoyo nos ayuda a ofrecerle el mejor contenido posible.
Mac me miró y sus ojos oscuros reflejaban la preocupación que todos compartíamos. Necesitamos permanecer alerta. No podemos descartar ninguna señal de peligro. La conversación continuó y la atmósfera en el carruaje pareció cambiar. La tensión era palpable, como si algo invisible se estuviera gestando entre nosotros. El tren siguió avanzando, pero la sensación de que estábamos atrapados en un ciclo de incertidumbre crecía minuto a minuto. ¿Has oído historias sobre este tren? Jack, el investigador, finalmente habló, con voz profunda y seria. Dicen que hay lugares por los que pasa que están relacionados con desapariciones misteriosas. ¿Desapariciones? Repitió Lena, la expresión de su rostro se convirtió en una mezcla de asombro y curiosidad. Sí, muchos dicen que el tren pasa por lugares donde la gente simplemente desapareció sin dejar rastro. No hay explicación y las autoridades nunca encontraron respuestas, dijo Jack, mirándonos a cada uno de nosotros con una mirada que mezclaba escepticismo y seriedad. Es fácil perderse en la oscuridad de la noche, especialmente en una tormenta como esta. ¿Me estás diciendo que estamos en un tren embrujado?, preguntó Tom, riendo nerviosamente, pero la tensión en su risa era evidente. No digo que esté embrujado, pero la historia puede ser más complicada de lo que pensamos, respondió Jack. La seriedad en su voz hizo que todos nos sintiéramos abrumados por un silencio inquietante. A medida que se desarrollaba la conversación, el tren pareció cobrar vida propia. Cada temblor y crujido del metal aumentaba la sensación de que nos estaban observando. La luz del carruaje parpadeó por un momento, haciendo que mi corazón se acelerara. Miré por la ventana de nuevo, pero la oscuridad del exterior solo pareció intensificarse. No sé ustedes, pero estoy empezando a ponerme nervioso, admití, mi voz temblaba ligeramente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estamos todos tan conectados? Tal vez sea solo el miedo a la tormenta, intentó consolarlo Mac, pero su expresión mostraba que él también estaba luchando con la misma inquietud. O tal vez sea algo más profundo, dijo Lena, con la mirada fija en algún lugar más allá de nosotros, como si viera algo que no podíamos percibir. Algo que está esperando ser revelado. Y así, a medida que el tren avanzaba en la noche de tormenta, la atmósfera en el vagón se hacía cada vez más pesada. Nuestras palabras resonaron y la sensación de que estábamos a punto de descubrir algo terrible flotaba en el aire. Los miedos y secretos de cada uno de nosotros acechaban, listos para ser confrontados, mientras afuera la tormenta ardía con furia. ¿Qué vendría? No lo sabía, pero una cosa era segura, el viaje apenas comenzaba. La lluvia tamborileaba incesantemente sobre el techo del tren, creando un ritmo hipnótico que de alguna manera tensaba aún más el ambiente. Yo estaba sentado en mi asiento, observando a los demás pasajeros. Mike, el exsoldado, guardó silencio y su expresión era distante. Lena, la artista, parecía nerviosa, dibujando intensamente en su cuaderno, mientras Tom, el mecánico, escaneaba las ventanas como si esperara que algo emergiera de la oscuridad. Jack, el investigador, estaba erguido, con los ojos alerta, como si siempre estuviera buscando alguna pista. ¿Ustedes también escucharon eso? La voz de Mac rompió el silencio. Parecía inquieto y no pude evitar notar la tensión en sus hombros. Todos estábamos a punto de decir algo, pero las palabras parecieron atascarse en nuestras gargantas. ¿Oír qué?, pregunté, tratando de parecer indiferente a pesar de que mi corazón estaba acelerado. La verdad es que los susurros empezaban a invadir mi mente, como sombras arrastrándose por el suelo. Era una sensación extraña, como si algo intentara comunicarse con nosotros. Estos susurros parecen venir de todas partes, dijo, mirando a su alrededor como si pudiera ver la fuente del sonido. No estoy loco, ¿verdad? Su voz estaba llena de duda. No, no lo es. Yo también lo escuché, dijo Lena, levantando la vista de su cuaderno. Su rostro estaba pálido y pude ver que no solo estaba dibujando, estaba tratando de distraerse de algo que la preocupaba. Pero podría ser simplemente el sonido de la tormenta. Es más que eso, intervino Jack, su voz baja y firme. Este tren pasó por un lugar donde, hace años, ocurrieron misteriosas desapariciones. Los rumores son solo el comienzo.
Nos miró y sus palabras flotaron en el aire, pesadas e inquietantes. ¿Desapariciones? Pregunté, la curiosidad se mezcló con un sabor amargo de miedo. ¿Qué pasó ahí? Historias de personas que se subieron a ese tren y nunca se bajaron, respondió. La mayoría de los pasajeros ignoraron las advertencias, pero aquellos que escucharon las leyendas no pudieron evitar la tentación de lo desconocido. Miré a Tom, que ahora parecía más ansioso. He trabajado en trenes durante años y nunca había oído nada sobre esto, dijo, pasándose una mano por su cabello canoso. Tal vez sean solo rumores. Rumor o no, siento que nos están observando, dijo Mac, y pude ver la tensión en sus músculos. Miró por la ventana y yo lo seguí con la mirada. Lo que parecía ser solo lluvia ahora se convirtió en algo más, una cortina opaca que ocultaba lo que había más allá. Los susurros comenzaron de nuevo, ahora más fuertes, como si una voz intentara hacerse oír a través de la tormenta. ¿Alguien más está escuchando esto? Pregunté, con la voz temblorosa. Parece que viene de la parte trasera del carruaje. Es como si hubiera algo ahí atrás, dijo Tom, con una expresión de genuina preocupación en su rostro. Voy a verificar. Se puso de pie y el tren se sacudió ligeramente, casi como si intentara impedirle avanzar. Quédate aquí. No te alejes. Espera, dije, sintiendo una oleada de pánico. No es seguro ir solo. Iré contigo, ofreció Mac, levantándose rápidamente. Había urgencia en su voz, como si sintiera que el tiempo se le acababa. Se dirigieron hacia la parte trasera del auto y yo lo seguí con la vista, escuchando cualquier cosa que no fuera la lluvia. ¿Crees que encontrarán algo?, preguntó Lena, con la mirada fija en la puerta que se había cerrado detrás de ellos. Espero que no, murmuré, pero la verdad era que una parte de mí quería saber. Oímos el sonido de pasos y luego un silencio pesado. ¿Qué había ahí atrás? ¿Qué nos esperaba? Los minutos pasaban como horas. Lena empezó a morderse las uñas y estaba a punto de preguntarle si estaba bien cuando de repente la luz del coche empezó a parpadear. Un zumbido eléctrico llenó el aire y miré a los demás, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El tren parecía perder fuerza, como si una sombra se acercara a nosotros. Eso no es normal, dijo Jack, su tono serio hizo que mi corazón se acelerara. Necesitamos saber qué está pasando. En ese momento, Tom y Mac regresaron, ambos con expresiones de confusión y un poco de miedo. ¿Qué pasó?, pregunté ansiosamente. Encontramos una fotografía, dijo Mac, jadeando. Extendió la mano y en su dedo índice había una imagen envejecida, descolorida por el paso del tiempo. Mira este. Tomé la foto y al examinarla vi a una mujer de facciones llamativas, con una mirada profunda que parecía traspasar la cámara. ¿Quién es ella?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. No lo sabemos, respondió Tom, con la voz tensa. Pero, ella me resulta familiar. Como si la hubiésemos visto antes en algún lugar. Ella es como un espectro, murmuró Lena, acercándose para mirar más de cerca. Parece que ella nos está mirando. Es posible que esté relacionada con las desapariciones, sugirió Jack. Tal vez sea una víctima, o tal vez tenga algo que ver con lo que pasó aquí. El carruaje se sacudió una vez más y la luz parpadeó más intensamente, revelando sombras bailando en las paredes. Necesitamos descubrir quién es ella, dijo Mac, su expresión se volvió más determinada. Necesitamos entender por qué estamos aquí y qué significa eso. Escuchamos un nuevo susurro, más cercano, y todos nos estremecimos involuntariamente. Las palabras eran confusas, pero había un tono de desesperación que no podíamos ignorar. ¿Qué está pasando?, pregunté, la adrenalina corriendo por mis venas. Si esto es una advertencia, necesitamos escucharla, dijo Jack, con la mirada fija en la fotografía como si fuera la clave para desbloquearlo todo. Pero para hacer eso, necesitamos unirnos y enfrentar lo que viene. ¿Unirnos? ¿Qué pasa si simplemente nos ponemos en mayor peligro? Len espetó, su voz temblaba. ¿Y si esta mujer es la razón por la que estamos aquí?
¿Y si ella es la causa de las desapariciones? No podemos dejar que el miedo nos controle, respondió Mac con voz firme. Necesitamos afrontar lo que está sucediendo, sin importar lo que sea. La tensión en el vagón del tren era palpable y todos sabíamos que estábamos al borde de algo mucho más grande que nosotros mismos. Afuera la tormenta ardía, pero la verdadera agitación estaba dentro de nosotros, mientras los susurros se intensificaban, como si la noche misma exigiera que confrontáramos nuestros miedos más profundos. Miré la fotografía nuevamente, la mirada de la mujer pareció seguirme y una extraña sensación de conexión comenzó a formarse dentro de mí. ¿Qué tuvo que ver esta mujer con nuestras vidas? ¿Qué sabían tus ojos que nosotros aún no entendíamos? La respuesta estaba más cerca de lo que podría haber imaginado, y la oscuridad que se acercaba no se debía solo a la tormenta, sino a los secretos que cada uno de nosotros guardaba. La tormenta se acercaba y podía sentir la tensión en el aire. El tren se balanceaba ligeramente, pero la sensación era que algo mucho más pesado estaba a punto de suceder. Un trueno retumbante resonó en la noche, haciendo que las luces del carruaje parpadearan, revelando sombras danzantes en las paredes de metal. Miré los rostros de los demás pasajeros, Mac, con su mirada atenta, Lena, que parecía cada vez más inquieta, Tom, que sostenía una herramienta en una mano, como si fuera un amuleto protector, y Jack, que permanecía en silencio, observando todo con aire de sospecha. ¿Se enteró que? La voz de Mac rompió el silencio y me di cuenta de que todos estaban prestando atención a la tormenta. Sí, y está empeorando cada vez más, respondí, tratando de mantener la calma a pesar de que mi corazón estaba acelerado. Los susurros que ya habían comenzado a resonar en la oscuridad parecían ahora más intensos, como si las paredes del carruaje estuvieran clamando atención. Deberíamos reunirnos y descubrir qué está pasando, sugirió Mac, con voz firme, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Estos susurros, estas sombras, no pueden ser solo nuestra imaginación. ¿Crees que esto es algo real, que el tren está poseído o algo así? Preguntó Lena, mostrando miedo en su expresión. No lo sé, pero tenemos que investigar. No podemos simplemente quedarnos sentados esperando que suceda algo, respondió, mirándonos a cada uno de nosotros. Era como si intentara convencernos, pero la desconfianza ya empezaba a instalarse entre nosotros. ¿Y si es mejor no saberlo? Dije, la inseguridad en mi voz revelaba mi propio miedo. ¿Qué pasa si nos lleva a algo que no podemos afrontar? Tom intervino, su voz llena de cansancio. He visto cosas extrañas en mi vida y, a menudo, lo que no sabemos es más peligroso que lo que sabemos. Si algo está sucediendo aquí, debemos entenderlo. No podemos tener miedo de lo que tenemos delante. Sus palabras resonaron en mi mente y me di cuenta de que tenía razón. Sin embargo, el miedo que sentía no era solo por lo que podría haber ahí afuera, sino también por lo que había dentro de mí. La tormenta no fue lo único que amenazó la paz de esa noche. Los susurros y las sombras estaban despertando recuerdos que preferiría mantener enterrados. Yo, no quiero revivir eso, murmuré, más para mí que para los demás. Los recuerdos de mi infancia, los trenes que pasaban a gran velocidad, el sonido ensordecedor y la sensación de impotencia volvieron a perseguirme. «Sara, ¿estás bien?», preguntó Lena, preocupada, mientras sus ojos me evaluaban cuidadosamente. «Sí, yo solo necesito un momento», respondí, tratando de recomponerme. Pero fue difícil. Los recuerdos eran como un fantasma que había resurgido y me sentí atrapado por ellos. «Centrémonos en lo que podemos hacer ahora», insistió Mac, y su tono me devolvió a la realidad. «Si los susurros provienen de algún lugar, debemos encontrarlo. Puede haber algo que nos ayude a entender lo que está pasando. Y si no lo hay, ¿qué pasa si nos lleva a un lugar al que no podemos regresar?». Jack, hasta entonces en silencio, finalmente habló, su voz profunda y llena de miedo. «Necesitamos correr riesgos. Si no hacemos nada, la situación solo empeorará», respondió Mac, decidido. Miré los rostros a mi alrededor y la tensión era palpable. Afuera la tormenta arrecia y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Lo que no sabían era que ya me había enfrentado a demonios antes y no estaban preparados para lo que tenía para ofrecerles. «Investigaremos»,
pero con cuidado, dije, tratando de mantener la voz firme. Necesitamos mantenernos juntos. Tan pronto como nos levantamos, retumbó otro trueno y las luces del carruaje volvieron a parpadear, dejando todo en una oscuridad inquietante. Las sombras danzaban en las paredes y, por un momento, me pareció ver una figura moviéndose rápidamente. Mi corazón se aceleró y dudé. ¿Viste eso?, preguntó Lena, su mirada fija en la misma dirección que la mía. Vi algo, pero no sé qué era, respondí, con la voz temblorosa. Vamos, no podemos dejarnos asustar, dijo Mac, moviéndose hacia la parte trasera del auto. Parecía decidido a descubrir qué había detrás de la atmósfera opresiva. Mientras caminábamos, los susurros crecieron en intensidad y traté de ignorarlos. Pero las palabras le resultaban familiares, como ecos del pasado. Ayúdame, ayúdame, la llamada parecía venir de mi interior y empezaba a sentirme asfixiada. Sarah, ¿cómo estás?, preguntó Tom, sintiendo mi lucha interna. Estoy bien. Solo necesito un momento, respondí, pero la verdad es que me sentí al borde de una crisis nerviosa. Una vez que llegamos al final del vagón, encontramos una puerta que conducía a otro compartimento. Dudé, pero Mac ya estaba tirando de la manija. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un espacio vacío y oscuro. Alguien debe haber estado aquí antes, dijo, y no supe si se refería a la oscuridad o a los susurros que seguían rondando nuestros pensamientos. Entremos, pero tengamos cuidado, advirtió Jack, su mirada explorando el espacio. Entramos en el compartimento y el ambiente era aún más opresivo. Las paredes estaban cubiertas de marcas, como si algo hubiera intentado escapar. El aire estaba pesado y podía sentir mi pecho oprimirse. «Mirar», exclamó Lena, señalando una pequeña mesa en la esquina. Había un objeto cubierto por una toalla polvorienta. Max se acercó y retiró la toalla, dejando al descubierto una caja de madera envejecida. «¿Qué crees que hay aquí?», preguntó, mirándonos. «No lo sé, pero debemos tener cuidado», dije, mientras el miedo crecía dentro de mí. «Solo ábrelo», dijo Tom con impaciencia, pero sentí que había algo más allí. Algo que no deberíamos descubrir. Mac dudó, pero finalmente abrió la caja. Dentro había una colección de objetos, fotografías antiguas, cartas amarillentas y un pequeño diario. El olor a humedad llenó el aire y sentí una sensación de déjà vu. «Estos objetos parecen viejos», murmuró Jack, mientras examinaba una de las fotografías. «Sí, pero ¿qué tiene eso que ver con nosotros?», preguntó Lena, con la voz temblorosa. «Eso es lo que necesitamos descubrir», dijo Mac, sin flaquear su determinación. Cogió el diario y empezó a hojearlo. «Si estos objetos pertenecieron a alguien que estuvo antes en este tren, tal vez podamos entender los susurros». Al escuchar esto, una ola de ansiedad me invadió. Las sombras de la habitación parecieron moverse y supe que estábamos adentrándonos en algo que tal vez no pudiéramos controlar. Pero ya no había vuelta atrás. Estábamos juntos en este viaje y solo podía esperar que, al final, todavía quedara algo bueno por salir de esa noche aterradora. Afuera azotaba la tormenta y el tren se balanceaba como si estuviera luchando contra las fuerzas de la naturaleza. El sonido del viento aullando y los truenos resonando en la oscura noche solo intensificaron la sensación de claustrofobia que comenzaba a instalarse dentro de ese carruaje. Miré los rostros de los demás, cada uno reflejaba una mezcla de miedo e incertidumbre. ¿Lo que estaba ocurriendo? ¿Por qué fuimos arrastrados a esta noche de terror? Lena rompió el silencio con voz temblorosa pero decidida. «La mujer de la fotografía. Ella es mi abuela. Desapareció en un tren hace décadas». Sus palabras sonaron como un eco lejano en mi mente, como si estuvieran revelando un secreto que había estado enterrado durante mucho tiempo. No sabía qué decir. ¿Qué significó esto? ¿Cómo podría una simple fotografía conectarnos a todos? «¿Pero cómo puedes estar seguro?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. «Solo viste una imagen. Podría ser simplemente una coincidencia». «No es una coincidencia», Lena respondió, casi gritando, con la emoción hirviendo. «La historia de mi abuela siempre ha sido un misterio en mi familia.
Estaba viajando para visitar a una amiga, y luego, desapareció. Nadie supo nunca lo que le pasó. Mike observó todo en silencio, con expresión pensativa. ¿Qué pasa si esto está relacionado con lo que estamos experimentando ahora? Su voz era baja, pero su intensidad hizo que todos prestaran atención. Si esta mujer, esta figura, de alguna manera está conectada con todos nosotros, tal vez deberíamos descubrir la verdad. Tom, que hasta entonces parecía perdido en sus propios pensamientos, finalmente habló. Yo, tengo algo que decir. Dudó, como si las palabras se le atascaran en la garganta. Fui responsable de un accidente de tren en el pasado. El impacto de sus palabras fue como una descarga eléctrica en el aire. Era un día soleado y yo estaba, distraído. Un simple error, pero las consecuencias fueron devastadoras. Un pesado silencio se instaló entre nosotros. No sabía qué decir. Miré a Tom, tratando de comprender el dolor que llevaba. ¿Cuántas vidas se perdieron? Pregunté, incapaz de contenerme. 3, respondió con la voz entrecortada. 3 vidas me quité. No puedo vivir con esto. La imagen de sus caras siempre vuelve para atormentarme, y ahora, con todo esto sucediendo, no puedo evitar pensar que tal vez estén aquí, conmigo. La atmósfera en el carruaje se volvió opresiva. Miré a los demás y todos compartieron expresiones de horror y comprensión. Esos secretos nos estaban uniendo, pero de una manera terrible. La tormenta afuera parecía ser un reflejo de lo que estábamos sintiendo por dentro. Jack, que hasta entonces había estado observando todo en silencio, finalmente habló. Necesitamos hacer algo. Algo para calmar estos espíritus que parecen perseguirnos. Nos miró a cada uno de nosotros, sus ojos brillaban con feroz determinación. Un rito. Necesitamos un ritual para apaciguar lo que sea que esté ahí fuera y tal vez entonces podamos descubrir la verdad. Ritual. Repitió Lena, con un brillo de esperanza en sus ojos. ¿Qué tienes en mente? Algo sencillo. Podemos unirnos, compartir nuestros miedos y, de alguna manera, honrar a aquellos que hemos perdido. Si esta presencia está ligada a nosotros, tal vez podamos encontrar una manera de liberarla. Yo dudé. La idea de un ritual parecía absurda y, al mismo tiempo, irresistiblemente atractiva. Pero ¿y si eso solo empeorara las cosas? ¿Qué más podríamos perdernos esa noche? Tom negó con la cabeza. No sé si esto funcionará, pero estoy dispuesto a intentarlo. No puedo seguir viviendo con esta carga. Los demás estuvieron de acuerdo y, aunque yo estaba reacio, me uní a ellos. El carruaje parecía más oscuro a medida que arreciaba la tormenta y la atmósfera se cargaba de tensión. Cada uno de nosotros comenzó a compartir nuestras historias, revelando secretos que habían estado enterrados durante demasiado tiempo. Siempre me han dado miedo los trenes, confesé, mi voz apenas era más que un susurro. Cuando era niña, mi padre me llevó de viaje y algo salió mal. Se quedó atrapado en la puerta y yo, no pude ayudarlo. Desde entonces, cada vez que escucho el sonido de un tren, siento que el pasado vuelve para atormentarme. Lena me miró con compasión. Usted no está solo. Todos tenemos nuestros demonios. Lo que tenemos que hacer ahora es afrontar esto juntos. Y así, uno por uno, comenzamos a compartir nuestras historias, hasta que la oscuridad que nos rodeaba ya no parecía tan opresiva. Cada confesión fue un paso hacia la luz, un esfuerzo por enfrentar nuestros miedos. Mike habló de los horrores que vio en la guerra, Jack de los casos sin resolver que lo atormentaban y Tom, todavía lidiando con el peso de lo que había hecho. No puedo cambiar el pasado, dijo Tom, con la voz quebrada. Pero puedo intentar encontrar un camino hacia la redención. No sé si eso es posible, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Afuera la tormenta parecía haber amainado, pero la tensión en el carruaje seguía presente. Era como si algo estuviera a punto de suceder, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Mientras nos preparábamos para el ritual, algo dentro de mí empezó a agitarse. Era como si una presencia invisible estuviera observando, esperando el momento adecuado para revelarse. Mantengámonos unidos, sugirió Jack. Toma las manos de la persona que está a tu lado.
Creemos una cadena. Lo hicimos y la conexión entre nosotros se sintió palpable. El tren se sacudió y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué estábamos a punto de convocar? ¿Qué habíamos despertado al compartir nuestros secretos más profundos? Si hay espíritus aquí, comenzó Jack con voz firme, pedimos perdón. Le pedimos que nos escuche. Estamos aquí para honrar a aquellos que hemos perdido. Estamos listos para enfrentar nuestros miedos y esperamos que ustedes también encuentren la paz. Las luces del carruaje empezaron a parpadear y un repentino frío se apoderó de la habitación. Miré a los demás y vi la misma expresión de miedo en sus rostros. El tren volvió a temblar y el sonido de la tormenta afuera pareció aumentar, como si la propia naturaleza estuviera reaccionando a lo que estábamos haciendo. Tenemos que seguir adelante, insistió Lena, en voz baja pero llena de determinación. Concentrémonos y enviemos nuestras intenciones. Que nuestros miedos no nos dominen, sino que encontremos fuerza unos en otros. Y así continuamos, cada uno de nosotros luchando por encontrar coraje en medio del caos. Las voces se entrelazaron en un manto de intención y la atmósfera en el carruaje comenzó a cambiar. El aire era más denso y la sensación de que algo estaba a punto de suceder era casi insoportable. Lo siento, murmuré, más para mí que para los demás. Siento que nos estamos acercando. Pero, ¿a qué nos enfrentamos realmente? Nadie respondió. El tren seguía balanceándose y afuera la tormenta parecía una batalla entre fuerzas que no podíamos ver. Todos estábamos conectados, no solo por nuestros miedos, sino por un destino que parecía interconectado de maneras que aún no entendíamos. Mientras miraba los rostros a mi alrededor, me di cuenta de que, sin importar lo que sucediera después, no estaba sola. Juntos, nos enfrentábamos a los fantasmas del pasado y tal vez, solo tal vez, pudiéramos encontrar un camino hacia la luz en medio de la oscuridad que nos rodeaba. El tren se balanceaba con fuerza, un ritmo frenético que parecía hacer eco de la tormenta del exterior. La luz del vagón parpadeaba intermitentemente, creando sombras danzantes en las paredes, mientras miraba los rostros de mis compañeros de viaje. La tensión era palpable, una corriente eléctrica que pulsaba entre nosotros. El ritual que habíamos decidido hacer estaba por comenzar y yo apenas sabía qué esperar. Vamos, tenemos que hacer esto antes de que la situación empeore, dijo Mac, con la voz llena de determinación. Se paró frente a mí, luciendo más como un líder que nunca, aunque sabía que él también estaba luchando contra sus propios demonios. ¿Qué pasa si esto empeora todo? Lena cuestionó, sus ojos reflejaban el miedo que todos sentíamos. Sostuvo la fotografía de su abuela con mano temblorosa, como si buscara consuelo en esa imagen descolorida. ¿Qué pasa si la presencia que sentimos aquí solo se hace más fuerte? Tenemos que intentarlo, intervino Jack, con voz firme. Si existe alguna posibilidad de que resolvamos esto, debemos unirnos. Necesitamos la verdad. Nos miró a cada uno de nosotros, como si estuviera reuniendo nuestras fuerzas para enfrentar lo desconocido. Tom, que había estado callado hasta entonces, finalmente habló, con voz vacilante. La verdad. Puede que sea más aterradora de lo que pensamos. Yo, no sé si estoy listo para enfrentarla. Parecía estar luchando contra sus recuerdos, las sombras del pasado que lo atormentaban. Todos tenemos algo que afrontar, dije, sintiendo una oleada de coraje invadirme. Y tal vez, si somos honestos unos con otros, podamos encontrar una salida. Hagamos esto juntos. De mala gana, pero también con creciente determinación, nos reunimos en círculo, con las manos entrelazadas. El tren volvió a temblar y una ola de viento helado pareció atravesar el vagón haciéndonos estremecer. Cerré los ojos por un momento, tratando de concentrarme. Afuera la tormenta rugía, como si fuera consciente de lo que estábamos a punto de hacer. Recordemos por qué estamos aquí, comenzó Jack en voz baja. Estamos aquí para enfrentar nuestros miedos, para encontrar la verdad oculta que nos une a este lugar. Que cada uno de nosotros hablemos de nuestro dolor, de nuestros errores y de lo que hemos enfrentado. Puedo empezar, dijo Lena, con la voz temblorosa. Tengo miedo de que me olviden, como mi abuela. Ella desapareció y nunca más fue encontrada. Siempre me pregunté si podría haber hecho algo para salvarla.
A veces siento que ella está aquí, mirándome. Sus ojos brillaban con lágrimas y podía sentir el dolor en sus palabras. Entiendo, dijo Mac, sacudiendo la cabeza. La culpa es un peso que llevamos. Perdí amigos en la guerra y no puedo dejar de preguntarme si podría haber hecho más. Si hubiera actuado de otra manera, tal vez estarían vivos. La culpa te consume y no sé cómo deshacerme de ella. Yo no soy diferente, confesé, con la voz más tranquila de lo que esperaba. He pasado mi vida tratando de entender la mente de las personas, pero no puedo entender la mía. Estoy atormentado por mis visiones, por recuerdos que no puedo borrar. Miedo, soledad y la sensación de que siempre estoy huyendo de algo. Algo que nunca podré afrontar. Y yo, dijo Tom, con voz oscura. Fui responsable de un accidente que se cobró vidas. Todos los días me despierto con el recuerdo, con los rostros de las personas que no pude salvar. No sé si merezco el perdón o si puedo ser perdonado. El peso es insoportable. La atmósfera se volvió cada vez más pesada a medida que cada uno de nosotros compartía nuestras verdades. Algo dentro de mí empezó a agitarse, como si una fuerza desconocida se acercara. La luz volvió a parpadear y una brisa fría recorrió el carruaje, casi como una advertencia. Necesitamos seguir adelante, dijo Jack, animándonos a seguir adelante. Liberemos nuestros miedos y tal vez, solo tal vez, podamos encontrar la paz. No sé si puedo, murmuró Lena, su voz apenas audible. ¿Qué pasa si simplemente atrae lo que sea que esté aquí? Sea lo que sea, no podemos dejar que nos controle, respondió Mac con firmeza. Necesitamos demostrarle que no tenemos miedo. En ese momento, una presencia pareció materializarse en el aire, un sentimiento de opresión que nos envolvió. El carruaje se sacudió con más violencia y una sombra oscura se deslizó a nuestro alrededor. Podía sentir mi corazón acelerarse y una ola de temor me invadió. Yo soy la clave, dije, sin pensar. Las palabras salieron como un susurro, pero sonaron como un grito. Siento que hay algo en mí que nos conecta a todos. Algo que tenemos que resolver. Para mi sorpresa, las palabras trajeron cierto alivio a mi espíritu, como si una parte de mí finalmente reconociera su función. Sara, ¿qué quieres decir? Preguntó Jack, sus ojos fijos en mí con una mezcla de curiosidad y preocupación. No estoy seguro, respondí, luchando por entender. Pero siento que hay una conexión. Una razón por la que todos estamos aquí. Algo que va más allá de nosotros mismos. La presencia en el carruaje pareció intensificarse y supe que no podíamos retirarnos. Necesitamos profundizar más, dije, con la voz más firme ahora. Si queremos poner fin a esto, debemos aceptar nuestros miedos y enfrentarlos de frente. Afuera la tormenta arreciaba con fuerza y el tren se detuvo abruptamente, dejándonos en una profunda oscuridad. El silencio era ensordecedor y me invadió la sensación de estar completamente aislado. Nuestros rostros se convirtieron en sombras el uno para el otro y me di cuenta de que todos estábamos atrapados en un destino que aún no entendíamos. ¿Estamos perdidos?, preguntó Tom, con la voz temblorosa. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos mantener la calma, respondió Jack, tratando de ser la voz de la razón. Pero sabía que la calma se estaba desvaneciendo rápidamente. Algo estaba a punto de suceder y podía sentirlo en cada fibra de mi ser. La presencia que nos rodeaba parecía intensificarse, una fuerza que nos arrastraba hacia la oscuridad. Miré a cada uno de sus ojos y la determinación se mezcló con el terror. Sabíamos que ya no había vuelta atrás. Era hora de afrontar lo que nos esperaba y la única salida era a través de la verdad que estábamos a punto de descubrir. La oscuridad era casi palpable, una pesada manta que nos envolvió a todos después de que el tren se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido distante de la tormenta que azotaba afuera. Cuando las luces se volvieron a encender, me invadió una sensación de desorientación. El vagón de tren en el que antes estábamos, con sus sombras y susurros, había desaparecido, y ahora estábamos en un espacio diferente, más opresivo, más claustrofóbico. Sentada en un banco de madera oscura, miré a mi alrededor y noté que todos estaban tan confundidos como yo.
Tom estaba apoyado contra la pared, la expresión de alguien que lucha contra una pesadilla. Mac parecía estar buscando una salida y a Lena le temblaban las manos mientras miraba la fotografía de su abuela que aún sostenía. Jack, por otro lado, parecía estar en shock, con los ojos fijos en un punto distante. Y entonces apareció ella. La mujer de la fotografía, la misma que nos había perseguido desde el principio, ahora estaba justo frente a nosotros. Su cabello largo y oscuro le caía hasta los hombros y sus ojos eran tan profundos como el abismo. La sensación de que ella era una guardiana, una fuerza que conocía a cada uno de nosotros, era innegable. Bienvenidos al último tren, su voz era suave, pero tenía un peso inmenso. Estás aquí para confrontar tu pasado. La atmósfera se volvió aún más pesada. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Quién eres tú?, pregunté, mi voz sonaba extraña en comparación con el silencio que nos rodeaba. Soy el guardián de vuestros destinos. Cada uno de vosotros tenéis una deuda que pagar, un peso que lleváis sobre vuestras almas. Nos miró a cada uno de nosotros, uno por uno, como si pudiera ver a través de nuestras máscaras. El tren es un ciclo interminable de redención y castigo. No tiene sentido, exclamó Mac, rompiendo el silencio que se estaba formando. No te debemos nada, simplemente estamos perdidos. ¿Perdido? No. Estás aquí por una razón. Cada uno de ustedes tiene un pasado que debe afrontar. Sombras que no los dejarán en paz. La mujer hizo un gesto con la mano y una suave luz comenzó a brillar a su alrededor, revelando el interior del carruaje. No quiero saber más sobre mi pasado. Lena gritó, su voz llena de desesperación. ¿Qué quiere de nosotros? Quiero que entienda. Para escapar de este tren, uno de ustedes debe sacrificarse. Su declaración resonó en nuestros oídos como un trueno y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿A qué te refieres?, preguntó Tom, con la voz temblorosa. Sacrificarte, eso es una locura. No es una locura, es la verdad. Tú tienes que decidir. El sacrificio es la única manera de liberarte de las cadenas que te atan a este lugar. Hay que tomar la decisión. La mujer parecía tranquila, pero había intensidad en su mirada. El silencio volvió a reinar y la tensión entre nosotros se hizo palpable. Miré las caras de todos allí. Todos teníamos nuestras heridas, pero la idea de sacrificar a uno de nosotros era insoportable. ¿Qué pasa si no elegimos?, pregunté, con la voz temblorosa. Si no eligen, el tren seguirá su camino y todos ustedes permanecerán aquí para siempre. Estarás condenado a revivir tus peores pesadillas. La mujer sonrió, pero no había alegría en su rostro. Era una expresión triste, como si supiera el peso de la elección que estábamos a punto de tomar. Tom se acercó con el ceño fruncido. ¿Qué pasa si alguien se sacrifica y eso no ayuda, y si todo esto es solo un engaño? Es una elección que tendrán que tomar. El sacrificio debe surgir del corazón, no de la razón. La mujer nos miró fijamente, como esperando una respuesta. La tensión iba en aumento y afuera la lluvia parecía intensificarse, como si el cielo mismo estuviera de luto por nuestra situación. No puedo hacer esto, murmuré, sintiendo que la desesperación me invadía. No puedo elegir quién debe vivir o morir. ¿Y si todos somos uno?, sugirió Mac, con voz vacilante. ¿Qué pasa si hacemos esto juntos? Si somos una sola unidad, tal vez podamos romper el ciclo. No funcionará. Lena interrumpió, su voz alta y clara. Uno de nosotros necesita sacrificarse, y eso es un hecho, tenemos que elegir o acabaremos perdiéndolos a todos. La atmósfera se volvió aún más pesada y la mujer parecía observar nuestros conflictos internos con silenciosa curiosidad. Tienen que encontrar la verdad en sus corazones. ¿Qué valoras realmente? ¿A quién están dispuestos a perder? Sentí un nudo en mi garganta. ¿Qué valoramos realmente? ¿La amistad que estábamos formando allí, o nuestras vidas, que eran tan preciosas? Miré a Mac, a Tom, a Lena y a Jack. Cada uno tuvo sus luchas, su dolor, pero todos soñamos con la libertad, con escapar de este maldito tren. ¿Qué pasaría si la elección la hiciera a alguien a quien simplemente no le importaba?
Una idea empezó a formarse en mi mente y supe que necesitaba decirla. ¿Qué pasa si no elegimos? ¿Qué pasa si simplemente no hacemos nada? La mujer me miró y una sombra de tristeza cruzó su rostro. Entonces el tren seguirá su camino y quedarás atrapado en tus pesadillas para siempre. La revelación me golpeó como un golpe. La idea de quedar atrapado, sin esperanza de regreso, era más aterradora que cualquier sacrificio. ¿Y si alguien se ofrece a sacrificarse, pero no es suficiente, qué pasa después? La mujer vaciló, como si sopesara sus palabras. Si el sacrificio no es cierto, estarás condenado al mismo destino. La intención es lo que cuenta. El grupo guardó silencio y finalmente, uno a uno, empezamos a mirarnos. El peso de nuestras historias individuales comenzó a acumularse y la idea de un sacrificio se convirtió en una presión cada vez mayor. Sabía que era necesario tomar la decisión. Y me di cuenta de que no podíamos permitirnos ser egoístas. Yo, puedo sacrificarme, dijo Lena, su voz suave pero firme. No tengo mucho que perder. Mi abuela, tal vez esta sea la única manera de honrar su legado. No, Lena. Mac protestó, dirigiéndose hacia ella. No es justo. Todos tenemos algo que perder y no puedes hacerlo solo. Pero yo quiero. No puedo vivir con esto. Necesito hacer esto. Las lágrimas corrieron por el rostro de Lena y, por primera vez, vi una luz de determinación en sus ojos. No. Esta no puede ser la solución. Grité, desesperada. Necesitamos pensar en otra forma. Pero cuando las palabras escaparon de mis labios, la mujer se acercó a Lena y la luz a su alrededor se hizo aún más brillante. Tienes razón, Lena. Sacrificarse es la única manera de liberarse a sí misma y a sus compañeros. La elección debe venir del corazón, y tu corazón ya sabe qué hacer. Y fue en ese momento, mientras la tormenta azotaba afuera y el tren continuaba su camino oscuro, que nos dimos cuenta de la devastadora verdad. La elección no fue solo una cuestión de sacrificio, se trataba de aceptar que cada uno de nosotros tenía que enfrentarse a los fantasmas del pasado. Pero en el clímax de la tensión, mientras Lena se preparaba para dar su último paso, la mujer sonrió y la luz empezó a desaparecer. La decisión es tuya. El tren siguió avanzando y la verdad empezó a desmoronarse ante nosotros. ¿Qué significó sacrificarse? ¿Y qué significó esto para nosotros? La respuesta era cada vez más lejana, mientras el destino del tren nos llevaba a un futuro desconocido, sin esperanza de regreso. Si vous savez aimer le contenu, ne oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. A tout pronto.